Bien, retornamos nuevamente con el primer ciclo de conferencias Justicia, Vida y Familia, organizada por la Red Nacional de Abogados de la Defensa de la Vida RENAFAN, acá en Salamanca, Lima, Perú. Escuchemos. El primer problema del decreto legislativo 1323 es un problema de legitimación, señores. No es tanto un problema jurídico el primero, sino de legitimación. No es tanto un problema, del enfoque de género o de la orientación sexual en sí, sino que el Poder Ejecutivo no estaba legitimado para poder legislar sobre ello. ¿Por qué? Porque las leyes quien las da es el Congreso. Y en el Congreso se debe debatir cualquier norma, ¿no? Como se está haciendo ahora con el, entre comillas, matrimonio homosexual. No le corresponde al Poder Ejecutivo dar leyes, sino solo de manera excepcional, muy excepcional. Bien, vamos a analizar entonces qué decía la exposición de motivos de esa norma de delegación, la Ley 30.506. Esta norma autorizó al Poder Ejecutivo para legislar sobre algunos temas, ¿no? Entre otros, para legislar sobre crimen organizado, sobre delincuencia común, sobre feminicidio y violencia familiar, ¿no? Y se hablaba de violencia de género, ¿no? Se utilizaba este término violencia de género. Con esta norma se quería que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre este tema, ¿no? Proteger a las mujeres que sufren violencia, a las niñas, etcétera. Este fue el marco de discusión del proyecto de ley, ¿no? No se hacía ninguna alusión ni de manera directa o indirecta al tema de la orientación sexual y la identidad de género en el proyecto de ley. Entonces, si quien legisla es el Congreso, si el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo para que dé una ley, este Poder Ejecutivo, ¿no?, el presidente debe ajustarse al marco de la norma que le ha dado esas facultades y no ir más allá. Y el marco está determinado por la exposición de motivos de ese proyecto de ley y lo que se discutió para poder sacar estas normas. Y en ningún momento se hacía referencia a la orientación sexual o la identidad de género. Esto no fue objeto de discusión, de debate, de análisis. No obstante, también hemos podido nosotros investigar, ¿no?, con posterioridad a la entrada en vigencia de este decreto, del decreto legislativo 1323, se publicó en el portal web del Congreso una exposición de motivos después que saliera la ley, ¿no?, el mismo día o al día siguiente, y en esa norma, oh sorpresa, hablaba de los derechos de los LGTBI como sustento para esta norma. Pero los que somos abogados y los que no son abogados, simplemente el sentido común nos lleva a concluir que si esta justificación es posterior a la ley, no puede estar dentro del marco, del ámbito para el cual se debía dar esta ley, ¿no? Es un intento de legitimación posterior, porque efectivamente el Poder Ejecutivo excedió las facultades que le habían sido confiadas, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de la constitucionalidad del decreto legislativo 1323, vemos que en esta ley, la ley 30.506, se habla de violencia de género, ¿no? Y cuando hablamos de violencia de género, nos referimos a la violencia contra la mujer, la violencia que sufre la mujer, no a otro tipo de, entre comillas, violencia. Se refiere a la mujer y no a la orientación sexual o a la identidad de género. ¿Y esto en qué lo podemos sustentar? En una serie de normas que vinculan al Estado peruano. Por ejemplo, entre otras, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o llamada también Convención de Belén do Pará, suscrita por el Perú. En esta convención se utiliza el término violencia de género para referirse a la violencia sufrida por la mujer. Este era el marco que tenía el Poder Ejecutivo para dar normas y no estaba legitimado para hablar de orientación sexual o identidad de género. Y es importante hablar de la legitimación, porque como repito, ¿quién da las normas? El Congreso, no el Poder Ejecutivo. ¿Por qué el Congreso? Porque tenemos 120 congresistas que nos representan a todos los peruanos.
Y además, normalmente las leyes toman un tiempo, hay una discusión. Todos recordamos, bueno, ahora se ha vuelto a poner sobre el tapete la despenalización del aborto, pero esa ley no prosperó. ¿Por qué? Precisamente porque en el Congreso se discute si eso es conveniente o no. ¿Cuál es el peligro que el Ejecutivo dé una norma insertando este tipo de conceptos? Que en el Ejecutivo no hay discusión, simplemente pone en práctica un plan, unas ideas, ¿no? Y en este caso no contaba con esa legitimación. Bien, como ya lo mencionaba, en esta convención se recoge el tema de la violencia contra la mujer. Por otro lado, yendo al ámbito del derecho penal internacional, el término género no tiene tampoco un significado como el que se le pretende dar, ¿no? En derecho penal internacional, el término género, conforme al estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma, que regula los crímenes de lesa humanidad, se señala expresamente que el término género se refiere a los sexos masculino y femenino, ¿no? No tiene ningún otro significado. Y como sabemos, la RAE nos ha aclarado que el término género no es el que se debe usar, no tiene un significado así preciso, en cambio sí lo tiene el término sexo, ¿no? Bien, por otro lado, esta ley, la ley 30.506, es bastante amplia, ¿no? Estas facultades de delegación que le da al Poder Ejecutivo regula una serie de delitos, ¿no? Le da la facultad de tipificar nuevos delitos y agravantes. Hemos dicho antes que no entraría, ¿no?, la modificación al delito de discriminación y la introducción de los términos orientación sexual e identidad de género por el tema de violencia de género. Y quizá alguno se pregunte, pero la ley 30.506 le dio autorización para regular una serie de delitos, ¿no? Bien, entre otros delitos comunes, delito común, el delito de discriminación no puede ser considerado un delito común, que es el que ha sido modificado, ¿no? El artículo 323 del Código Penal. No puede ser considerado un delito común precisamente porque si nos vamos al Código Penal, está dentro del título de los delitos de lesa humanidad. El Congreso no autorizó al Poder Ejecutivo para modificar los delitos de lesa humanidad. Entonces, un primer tema de legitimación, no estaba autorizado el presidente, el Poder Ejecutivo, para modificar el delito de discriminación. Más allá de su contenido, no tenía esa autorización. Por otro lado, esta norma delegante tenía un marco muy específico, que es el marco de la seguridad ciudadana. Entonces, los nuevos delitos y las agravantes solo podían referirse a delitos que estén dentro del catálogo seguridad ciudadana. No podía referirse a otro tipo de delitos. Y el delito de discriminación no tiene directamente que ver con los temas de seguridad ciudadana. Más aún, si no fue objeto de discusión en el Congreso. Este es un primer nivel de análisis, su legitimación. En un segundo nivel vamos ya al tema penal. ¿Por qué no es legítimo? ¿Por qué debe derogarse parcialmente el decreto legislativo 1323? Porque se vulnera el principio de legalidad. Perdón, he cometido el error de no traer el texto del artículo 323, pero es una redacción bastante amplia, sobre todo porque hasta la fecha, ¿no?, hasta antes de la entrada en vigencia del 1323, el verbo que se utilizaba era discriminar, ¿no? La conducta típica del delito de discriminación era básicamente discriminar, y la discriminación se refiere al no reconocer derechos a otras personas, ¿no?, por su idioma, raza, sexo, etcétera, ¿no? Y sin embargo, el 1323 lo que vulnera es el principio de legalidad, ¿no?, porque le correspondía al Congreso básicamente modificar ese delito. No tenía autorización el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, se introduce un nuevo verbo, el verbo distinguir. Y aquí está el peligro más grande para la libertad de expresión. Porque cuando yo digo discriminar, todos sabemos, seamos abogados o no, lo que es discriminar, ¿no? Discriminar es no reconocer un derecho. No contrato a un profesor porque me cae mal, ¿no?, o porque viene de una determinada zona del país, o porque no sé, pues es de determinada raza, no le reconozco un derecho, le niego un derecho. Eso es discriminar.
y a nivel comparado eso es el delito de discriminación. Lo que hace este decreto legislativo es introducir un nuevo verbo rector, el verbo distinguir. Y distinguir es un término bastante amplio, bastante ambiguo, que está sujeto a valoración. Distinguir quiere decir efectuar un juicio de valor. Yo puedo decir, el matrimonio es entre hombre y mujer. Y puedo decir, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no es algo que esté bien. Eso podría calificarse como una distinción, ¿no? Es un verbo rector que no es claro, que admite diversas interpretaciones y que por lo tanto pues puede afectar a todas aquellas personas que queremos distinguir entre la relación que hay, ¿no?, entre dos personas de distinto sexo, que puede ser matrimonio, y entre dos personas del mismo sexo, que no puede ser matrimonio, que podrá ser amistad, relación económica, etcétera, ¿no? Entonces, es un verbo que admite una ambigüedad tan amplia que lleva a confundir, ¿no?, a confundir. Además, por supuesto que se introduce la orientación sexual y la identidad de género, y con ello se vulnera también el principio del mandato de certeza o determinación que existe en el derecho penal, ¿no? Toda norma tiene que ser clara. Sobre todo si se trata de un delito, el ciudadano tiene que saber qué conducta se me prohíbe, qué conducta que estoy realizando es un delito. Y la orientación sexual y la identidad de género son términos vagos, genéricos, poco claros, que admiten diversas interpretaciones, que acogen sentimientos que carecen de una base científica. Por lo tanto, no puedo utilizar términos así tan generales para poder calificar una conducta como delictiva, ¿no? Porque, como les señalaba antes, esto puede generar una serie de restricciones al derecho de libertad de expresión, sobre todo si lo vinculamos con el verbo distinguir, ¿no? Distinguir. ¿Cuál es el problema? Y me voy a salir del esquema de la diapositiva. ¿Cuál es el problema que puede surgir en el debate, ¿no?, del delito de discriminación? Alguien podría decir, pero un homosexual tiene derecho a trabajar, ¿no? Tiene derechos. Efectivamente, nadie está negando los derechos de los homosexuales. Tiene derecho a no ser discriminado, pero a no ser discriminado en el ámbito de derechos reconocidos en la Constitución y regulados en las normas, ¿no? Es decir, si yo entrevisto a una persona para un puesto de trabajo en un colegio público o accede a un concurso y no la contrato solo porque es homosexual, estoy discriminando. Pero esa conducta ya estaba tipificada, ya estaba comprendida en el artículo 323, porque el artículo 323 decía que no se puede discriminar a una persona por razones de sexo, religión, etcétera, u otra índole. Pero la redacción del 323, la redacción anterior, era bastante clara. ¿Por qué? Porque se refería claramente al verbo discriminar y a derechos que ya están reconocidos, ¿Cuál es el peligro que presenta el decreto legislativo 1323? Que combina dos factores que son poco claros, confusos. Ya hemos visto en las anteriores exposiciones que una de las técnicas, ¿no?, de la ideología de género es crear términos confusos, vagos, amplios, ¿no? Como me cierran la puerta, entro por la ventana, ¿no? Como el matrimonio homosexual no va a entrar por el Congreso, entonces intento a través de las sentencias, ¿no?, a través de otras normas administrativas, que eso entre, ¿no? Entonces, si se combina la orientación sexual y la identidad de género con el verbo distinguir, se pueden generar serias limitaciones a la libertad de expresión, que los ciudadanos aquí presentes podemos hacer juicios de valor sobre determinadas conductas. Es decir, no está bien que a los niños en el colegio se les enseñe que ser homosexual no es normal. Estás distinguiendo, estás discriminando. Esta es una posible interpretación que se le puede dar al artículo 323. Por eso es que popularmente se le llamó la ley Mordaza, ¿no? La ley Mordaza, porque es tan ambigua, tan amplia, que quienes defienden alguno de estos valores o estas ideas, instituciones, ¿no?, para el reconocimiento del matrimonio homosexual, de la educación y enseñarles a los niños que es normal, ¿no?, el relativismo sexual, etcétera, pues
quieren valerse de estas normas, ¿no? No van a poder quizá llegar al Congreso a introducir este tipo de proyectos si nos enteramos y protestamos, pero están intentando utilizar una delegación de facultades al Poder Ejecutivo para entrar a través de estas normas. Claro, porque si se debate en el Congreso, la modificación del delito de discriminación es distinto. Vamos a analizar un poco si esto es adecuado, si es conveniente, cómo se interpreta, qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que tiene el Decreto Legislativo 1323 no es solo por el propio reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género, sino la combinación con el verbo distinguir, que es tan ambiguo que cualquier homosexual, lesbiana, se puede sentir discriminado, ¿no? Porque no lo tratan como, no respetan sus derechos, entre comillas, y entonces se genera un panorama bastante peculiar, ¿no? Se intenta, o se puede intentar, el reconocimiento de derechos, escuchen, de derechos a favor de la comunidad LGTBI a través del Código Penal, ¿no? Pueden ver en el Código Penal una suerte de fuente para decir, mira, por favor, funcionario público, no puedes negar el derecho a que me case, porque en el Código Penal está hablando de discriminación por la orientación sexual y la identidad de género, precisamente por la confusión de los términos. Uno luego, a nivel del proceso, puede efectivamente sostener que ese hecho no es discriminación, pero la redacción es tan ambigua que se puede prestar a ese tipo de interpretaciones, ¿no? Y de tal manera pues se limita la libertad religiosa y la libertad de expresión. Hay que tener en cuenta que no toda desigualdad constituye discriminación, ¿no? La igualdad significa jurídicamente tratar igual a los iguales y distinto a los distintos. Entonces, a parejas de diverso sexo, solteros que no tienen impedimento, yo los puedo tratar de una manera en el matrimonio, pero a personas del mismo sexo yo las trato de otra manera y no estoy discriminando, estoy simplemente aplicando el principio de igualdad. El principio de igualdad no consiste en tratar a todas las personas de la misma manera. Y además hay que tener en cuenta que la ley, las leyes establecen también algunas restricciones, ¿no? No se puede aplicar así de manera tajante la igualdad. Bien, además del decreto legislativo 1323, que implica ese grave peligro para la libertad de expresión, como les decía antes, una suerte de reconocimiento, entre comillas, de derechos a favor de la comunidad LGTBI a través del Código Penal y a través de una norma que ha sido dada por el Ejecutivo, ¿no? Así como entrar por la ventana y lograr un reconocimiento de derechos a favor de ellos. Además de esta norma, también tenemos el decreto legislativo 1348. Que fíjense, es una norma que regula la responsabilidad penal del menor, los menores infractores que han cometido determinados hechos delictivos. Esta norma, el decreto legislativo 1348, tiene como finalidad, superar las deficiencias admitidas por el Comité de los Derechos del Niño. ¿Se ajusta o no a las materias delegadas? Una primera cuestión. Este decreto legislativo, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, incorpora algunas normas que reconocen la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? También es una norma delegada, una norma que ha sido dada por el Poder Ejecutivo en el marco de facultades delegadas. Vamos a comentar brevemente algunos de estos artículos del Código de Responsabilidad Penal del menor. No sé si alguno de ustedes ha pensado que en un código, en una norma que regula la responsabilidad penal de menores de edad, es posible introducir el tema de enfoque de género y la orientación sexual. Pues esto ha ocurrido en nuestro país y es una norma que está vigente, ¿no? Que está vigente y esperemos que se derogue en ese extremo. Señala, por ejemplo, el artículo 13 de este código, enfoques para la aplicación. El primero de ellos es el enfoque de género. Dice, durante el proceso y la ejecución de medidas socioeducativas, el trato a los adolescentes no debe generar forma alguna de discriminación por razón de sexo, identidad de género u orientación sexual. Vamos a llevar esto un poco más a tierra. ¿Esto qué significa, señores? Así que suena, no sé si tan ofensivo o tan peligroso. Que si en Maranguita hay un chico que quiere permanecer, ¿no? O tener algún tipo de
de reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Se siente chica, pide no ser discriminado y que se le cambie de sexo, ¿no? O que se le deje permanecer en una celda, ¿no? Con otros chicos menores de edad que también tengan esa orientación, porque de lo contrario se estaría discriminando. Y esta lectura es posible obtenerla si confrontamos también el proyecto de identidad de género que se ha presentado en el Congreso, que les aconsejo leerlo y estar atentos para impedir que se apruebe. Bien, cuando leemos el proyecto de identidad de género decimos, ¿qué es esto, no? Porque este proyecto, entre otras cosas, además de reconocer que el sexo es algo absolutamente relativo y que todo depende de la orientación sexual, que es un sentimiento y varía, etcétera, impone que el Estado invierta dinero en esto, en favorecer que cada uno viva su sexualidad como quiera, ¿no? Es decir, el Estado gasta dinero de mis impuestos para favorecer este tipo de políticas, ¿no? Y además, el proyecto de ley de identidad de género contempla el cambio de sexo de menores de edad, con autorización de uno de los padres, ¿no? Uno de los padres dice, mira, en realidad él quiere ser, es niño pero quiere ser niña, o es niña pero quiere ser niño. Y además también hemos visto en los medios y a nivel internacional que se habla mucho de transexualismo de niños, cambio de sexo de los niños, etcétera. Entonces, claro, el proyecto de ley de identidad de género está en el Congreso. Quizá no pase, ojalá que no pase porque nos vamos a oponer, nos vamos a informar, etcétera. Pero como esta situación quizá ya se previó, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Mira, voy a aprovechar que me has dado facultades para delegar sobre la responsabilidad penal del menor, para por ahí introducir temas relacionados con cambio de sexo de menor, ¿no? Que los niños puedan también expresar su libertad de acuerdo con su orientación sexual, ¿no? Por ejemplo, también el artículo 45 dice, ¿no? En caso de adolescentes infractores de la ley penal, su ubicación es diferenciada del resto de adolescentes menores infractores, teniendo en cuenta un enfoque de género, ¿no? Otra vez vuelve el tema del enfoque de género. Y más adelante, más adelante tiene también una norma que impone al Estado una política. Fíjense, utilizan el Código de Responsabilidad Penal del Menor para imponer una política que obligue al Estado a dar todos los auxilios materiales, médicos, para que esto se cumpla, para que el enfoque de género se cumpla. Bien, ¿por qué esta norma es ilegítima? En primer lugar, porque el Congreso le había delegado facultades al Ejecutivo para que legisle sobre responsabilidad penal del menor. Ese es el ámbito. No sobre enfoque de género u orientación sexual relativa al menor, que es un tema que se tiene que discutir, que ver, que analizar en el Congreso, ¿no? Bien, ya para ir terminando, volver a tomar la línea señalada por el doctor Juan Carlos Puertas, es necesario informarnos, es necesario difundir la información que recibimos, conversar quizá de lo que ustedes han escuchado, ¿no? Esta tarde, compartirlo con otras personas, participar en todas las actividades que podamos para impedir que este tipo de iniciativas ingresen a nuestro país. No solo porque estemos en contra de este tipo de propuestas, sino también porque queremos vivir en una democracia, ¿no? Queremos que las leyes las dé el Congreso, que el Congreso represente a las ideas de la mayoría de peruanos y que lo haga por las vías adecuadas y no de manera subrepticia como lo está haciendo a través de estas normas. Muchas gracias.